Maduro estalla contra Marco Rubio por acusaciones de narcos, mientras la oposición alerta sobre maniobra chavista para aumentar la represión. J.D. Vance culpa a los demócratas por el cierre del Congreso. La falta de consenso amenaza con afectar a empleados federales y programas esenciales. Hamas rechaza entregar armas pese al plan de paz de Trump. El grupo islámico exige la retirada del ejército israelí de Gaza y plantea condiciones estrictas antes de aceptar cualquier acuerdo de alto al fuego. Un terremoto de magnitud 6.9 sacudió Filipinas, dejando al menos 69 muertos y más de 50 heridos. Edificios, hospitales y escuelas resultaron dañados, mientras los hospitales están saturados. Nicolás Maduro arremetió contra el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tras asegurar que varios cuarteles militares en Venezuela estarían involucrados en el Cártel de los Soles, la red de narcotráfico vinculado a miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con su indecencia y su inmoralidad, ha dicho que en los cuarteles de Venezuela son el epicentro del tráfico de droga. Como comandante en jefe constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, rechazo y repudio las expresiones de Marco Rubio. Expertos señalan que la reacción de Maduro busca mostrar fortaleza interna y desviar la atención de la opinión pública de las acusaciones internacionales sobre el narcotráfico. La escalada reflejaría la tensión creciente entre Caracas y Washington en un contexto de sanciones y acusaciones multilaterales. En medio de su arremetida, Nicolás Maduro también firmó un controvertido decreto de conmoción externa. Según el partido opositor Primero Justicia, esta medida representa una excusa del chavismo para justificar más represión en Venezuela, prolongando un estado de excepción que desde hace años utiliza para perseguir, encarcelar y silenciar a quienes piensan distinto. La agrupación opositora recordó que las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, declaradas fraudulentas por la coalición, marcaron un mandato para abrir paso a una Venezuela de justicia, paz y prosperidad, objetivo que, según el grupo opositor, el régimen de Maduro sigue bloqueando con medidas autoritarias. El decreto se enmarca en un contexto de alta tensión luego de que Maduro justificara la medida alegando supuestas amenazas de Estados Unidos en el Caribe, donde se ha registrado un despliegue naval bajo el argumento oficial de combatir el narcotráfico. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió el martes un doctorado honoris causa en materia de seguridad, otorgado por la Universidad Militar Bolivariana, una de las 12 academias militares del país. Maduro recibió el honor acompañado por el ministro de Defensa Vladimir Padrino López y miembros del alto mando militar. Cuando se me planteó recibir un doctorado de honoris causa en materia de seguridad, defensa y lucha por nuestra soberanía de la Universidad Militar Bolivariana, heredera de las glorias de la Academia Militar del Ejército Unido Libertador, no lo dudé, porque es un honor inmenso recibir de manos militares un título honorable. Maduro recibió el título honorífico cuando casi se completan 6 semanas de un despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe, que su gobierno denuncia como un asedio. En un acto transmitido en cadena nacional, defendió que las operaciones militares ordenadas en las últimas semanas son para ejercitar el músculo nacional y garantizar la soberanía. Con la propuesta que ha llegado, Venezuela, Nicaragua y Cuba fueron excluidos de nuevo de la lista de países invitados para la celebración de la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar la primera semana de diciembre en República Dominicana. Los 3 países fueron igualmente marginados de la edición anterior de Los Ángeles en 2022, al ser señalados de ser regímenes dictatoriales. República Dominicana, que asumió en 2023 la presidencia pro tempore de la Cumbre de las Américas, explicó que la decisión este año responde a un criterio estrictamente multilateral, en un contexto de polarización política y en favor de priorizar el éxito del encuentro.
El canciller cubano Bruno Rodríguez respondió en X que una cumbre construida sobre la exclusión y coerción está condenada al fracaso. Además, expresó preocupación y rechazo a la decisión impuesta por el gobierno estadounidense a República Dominicana de excluir a los tres países. Las autoridades dominicanas aclararon que mantienen una relación bilateral de características propias con cada uno de estos países, interrumpida con Cuba y cordiales con Nicaragua, mientras que con Venezuela la relación quedó suspendida tras la denuncia de fraude en las pasadas elecciones. República Dominicana no ha reconocido la legitimidad de las últimas dos elecciones presidenciales celebradas en Venezuela, que fueron tachadas de fraudulentas por la oposición y varios países. Nuevamente los venezolanos reciben una Navidad adelantada por la decisión del mandatario Nicolás Maduro en medio de una tensión por la presencia militar estadounidense cerca de sus costas, además de las marcadas dificultades económicas, fallas en servicios públicos y una incertidumbre política exacerbada tras las elecciones de 2024. La cotidianidad permanece, pues los estudiantes van a clases, los empleados llegan a sus puestos de trabajo, el transporte público permanece ocupado, los comercios abren sus puertas y los preparativos de eventos religiosos, artísticos y deportivos continúan. Al día a día se le suma desde agosto la convocatoria por parte del gobierno a movilizaciones y otras actividades en respuesta al despliegue militar norteamericano que califican como una amenaza a su soberanía, por lo que han insistido en adelantar un alistamiento de su milicia para participar en jornadas de adiestramiento militar. Nos están ahorcando. Con los precios del dólar nos tienen aquí ahorcados. Cada día es peor y peor y peor. Tienen que darle un parado a esto del dólar. Y es una locura también lo del cambio de dólar a bolívares. Eso es una locura. Un precio en la mañana, otro precio en la tarde. Así lo expresó Yoraima Mena, una pensionista de 65 años que subsiste con una pensión de 130 bolívares, que equivale a unos 72 centavos de dólar, además de un bono denominado como ingreso contra la guerra económica que representa alrededor de 50 dólares. Por su parte, la estudiante de audiovisuales, Merlis Rodríguez, admite sentir temor de que se concrete la amenaza y que un eventual conflicto se dé fuera de Caracas. Está como la amenaza ahí, pues, de que si realmente va a pasar o no. ¿Te da miedo? Sí, porque a pesar de que yo no soy directamente aquí de Caracas, a pesar de que yo vivo en Guatire, claro, la amenaza principal estaría aquí, pero también afectaría a los estados. Las decoraciones navideñas en Caracas empiezan a verse desde el 1 de octubre en avenidas, parques, árboles, postes e incluso en el tradicional Paseo de los Próceres, en lo que según Maduro es una fórmula que ha caído muy bien para la economía, cultura, alegría y felicidad de sus conciudadanos. La Navidad coincide con los preparativos para celebrar el mes de las canonizaciones del médico José Gregorio Hernández y de la religiosa Carmen Rendiles, además del inicio de la temporada del béisbol nacional, el deporte más popular del país caribeño. El cierre del Congreso de Estados Unidos podría tener un impacto económico significativo. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, hasta 750,000 empleados federales podrían ser suspendidos temporalmente, generando una pérdida diaria de aproximadamente $400 millones en salarios no pagados. Expertos advierten que cada semana la paralización podría reducir el PIB anualizado en un 0.1%, afectando la dinámica de la economía estadounidense, que creció a un ritmo promedio anual de 1.8% en la primera mitad de 2025. Para contextualizar, durante el cierre de 2018-2019, que duró 34 días, la economía de Estados Unidos sufrió pérdidas estimadas en $11,000 millones, principalmente por la reducción del gasto de los trabajadores federales afectados. Además de los empleados públicos, millones de ciudadanos que dependen de programas federales como subsidios de salud, seguridad social y asistencia alimentaria podrían experimentar retrasos y limitaciones en el acceso a servicios esenciales, mientras la incertidumbre afecta también a empresas que trabajan con contratos gubernamentales. Tras casi 7 años, el gobierno de Estados Unidos cerró oficialmente debido al fracaso en la búsqueda de consenso en el Congreso sobre el presupuesto federal anual.
Demócratas y republicanos se acusan mutuamente de sabotear las conversaciones que tendrá un impacto inmediato sobre la economía estadounidense. En este video te contamos cuáles son los 5 principales puntos de discordancia entre ambos partidos que empujan a Estados Unidos hacia una crisis nacional. 1. Continuidad de financiamiento. Los republicanos defienden la aprobación de una resolución continua limpia, sin condiciones, que mantenga al gobierno financiado temporalmente mientras se negocian los grandes cambios presupuestarios más adelante. Los demócratas, en cambio, se niegan a aceptar una extensión sin contrapartidas. Buscan incluir de inmediato ajustes en salud y programas sociales. 2. Ayuda exterior y medios públicos. En 2025, el Congreso aprobó una ley de rescisión que eliminó miles de millones de dólares destinados a ayuda exterior y a la Corporación de Radiodifusión Pública. Los republicanos defienden estos recortes como un ajuste necesario frente al déficit. Los demócratas, por el contrario, los ven como un debilitamiento deliberado de la diplomacia estadounidense, la cultura y el acceso a información pública. 3. Duración de las exenciones presupuestarias. Los republicanos proponen extender el financiamiento hasta noviembre de 2025 para ganar tiempo y negociar con calma. Los demócratas plantean plazos mucho más cortos, como finales de octubre, para forzar que sus prioridades entren rápido en la mesa de debate y evitar que se diluyan en negociaciones prolongadas. 4. Poder presupuestario de Trump. La administración Trump promueve un uso más agresivo del poder en rescisión, que permite al Ejecutivo revertir partidas de gasto previamente aprobadas por el Congreso. Los republicanos lo respaldan como herramienta de disciplina fiscal, pero los demócratas lo ven como una intromisión del Ejecutivo en el poder constitucional del Congreso de controlar el presupuesto. 5. Recortes de Medicaid y programas sociales. Los recortes a Medicaid y otros programas de asistencia son otra fuente de fricción. Muchos republicanos proponen limitar la expansión del programa o imponer requisitos más estrictos a los beneficiarios, argumentando sostenibilidad fiscal. Los demócratas rechazan estas medidas y exigen revertir los recortes, señalando que afectan a los sectores más vulnerables de la población. El vicepresidente J.D. Vance culpó a los demócratas por el cierre del gobierno y criticó lo que llamó la facción de ultraizquierda del Partido Demócrata, asegurando que fueron ellos quienes iniciaron el cierre por exigencias incumplidas. Tenemos desacuerdos sobre política sanitaria, pero no se cierra el gobierno. No se utilizan los desacuerdos sobre políticas como excusa para no pagar a nuestras tropas ni para que los servicios esenciales del gobierno no funcionen. No se dice que el hecho de discrepar sobre una disposición fiscal específica es una excusa para cerrar el gobierno del pueblo y los servicios esenciales que lo acompañan. Como se recuerda, una figura similar no sucedía desde diciembre de 2018, cuando el gobierno de ese entonces tardó 35 días después de la fecha límite para llegar a un acuerdo. El cierre del gobierno afectó a cerca de 800,000 personas que trabajan en servicios esenciales. Aquel entrampamiento político causó una pérdida de al menos 11,000 millones de dólares para la economía de Estados Unidos y ocasionó que el crecimiento del PIB del país se redujera en alrededor de 0,2% en el primer trimestre de 2019. El gobierno de Estados Unidos comenzó a cerrar el miércoles sus operaciones. Legisladores y el presidente Donald Trump no superaron un estancamiento presupuestario en tensas negociaciones en el Congreso, con exigencias demócratas de financiación a la salud. Es el primer cierre o shutdown desde el más largo de la historia, que duró 35 días hace casi 7 años, y detendrá el trabajo de múltiples departamentos y agencias federales, afectando a cientos de miles de empleados gubernamentales. Trump culpó a los demócratas por el estancamiento y amenazó con castigar al partido y sus votantes con la interrupción de prioridades de la agenda progresista y recortes masivos en el sector público. Los republicanos del Senado intentaron aprobar un parche de financiación temporal aprobado por la Cámara de Representantes, pero no pudieron obtener los votos demócratas necesarios para enviarlo al escritorio del presidente. La amenaza de Trump de nuevos recortes de empleos se suma a la ansiedad en el personal federal causada por los despidos iniciados a gran escala del Departamento de Eficiencia Gubernamental del exasesor presidencial Elon Musk. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, 750,000 funcionarios federales podrían encontrarse esta vez en situación de desempleo parcial, con una pérdida de ingresos equivalente a $400 millones.
Hamas volvió a desafiar a Estados Unidos. El grupo islámico rechazó entregar sus armas o rendirse como exige el plan de paz de Donald Trump para Gaza y puso sobre la mesa sus propias condiciones, un calendario claro de la retirada del ejército israelí y garantías firmes de que cesará la ofensiva militar. Las conversaciones en Doha, mediadas por Qatar y Egipto, se intensificaron tras el ultimátum de Trump, que dio a Hamas 3 o 4 días para aceptar su propuesta de alto al fuego. El plan contempla cese de hostilidades, intercambio de rehenes y un gobierno transitorio en la franja, pero Hamas denuncia que el documento favorece a Israel y pide modificaciones clave. El rechazo coincide con la detención de Berlín de 3 presuntos miembros de Hamas acusados de planear atentados contra instituciones judías. La policía alemana halló un fusil AK-47, pistolas y municiones durante los allanamientos, reforzando las alertas de seguridad en Europa. El plan de paz para Gaza, impulsado por Donald Trump y Benjamin Netanyahu, contemplan 20 medidas, pero al menos 3 resultan inaceptables para Hamas, según admitieron sus dirigentes. La entrega inmediata de rehenes, la desmilitarización total de la franja y la presencia de fuerzas internacionales. Aunque el acuerdo busca poner fin al conflicto, estas condiciones son vistas por el grupo como imposiciones que comprometen su control político y militar en Gaza. El desenlace, advierten analistas, marcará el rumbo de la guerra en Gaza a pocos días de cumplirse el segundo aniversario de la ofensiva israelí. Estamos con la resistencia. Aunque tengamos que morir, estamos con la resistencia. No habrá desplazamiento. ¿Quién nos va a desplazar? Esta es nuestra tierra y la tierra de nuestros antepasados. Vamos a resistir y permanecer en ella hasta el último día de nuestras vidas. La propuesta contiene muchas trampas, como ya les dije, y nosotros en Gaza, como ciudadanos palestinos civiles, rechazamos la propuesta, ya que en apariencia parece buena, pero en el fondo es mala, porque Israel no cumplirá ninguno de los puntos de este acuerdo, como estamos acostumbrados desde hace 2 años. Escuché el discurso de Trump y me parece que todo su discurso está inclinado hacia los judíos y no hay nada en favor de los palestinos. Deseo que el presidente del país más grande del mundo se posicione a favor de la justicia y no a favor de la injusticia, de la matanza y de la destrucción. Israel, Trump y Netanyahu son ellos quienes han hecho este acuerdo para desplazar a los gazatíes, para que nos quiten nuestras tierras, pero vamos a permanecer en ellas. Ni Hamas ni cualquier otra resistencia va a aceptar este acuerdo, porque es un acuerdo fracasado. La Global Summit Flotilla, integrada por más de 40 embarcaciones y 500 voluntarios, avanza en aguas internacionales rumbo a Gaza y se prepara ante una posible intervención israelí tras superar la zona de exclusión de 120 millas náuticas marcada por Israel. Se habla de una posible intercepción hoy en la noche, entonces estamos preparándonos con todo lo que necesitamos hacer. Protocolos de seguridad, cámaras, indumentaria, alimentándonos, hidratándonos, y el ambiente está positivo. A bordo, voluntarios como el mexicano Carlos Pérez insisten en que pese al riesgo de ataques y secuestros, su objetivo es romper el bloqueo y abrir una ruta marítima de ayuda humanitaria. Para mí es lo más importante que hay ahorita, ¿no? Creo que la salvación del pueblo palestino y su derecho a la dignidad y a un futuro es el derecho de la dignidad del futuro de todos en la sociedad, ¿no? También como mexicano creo que puedo ver muchas similitudes en cómo un pueblo puede ser oprimido de esta manera y que cualquier día puede México estar en esa situación. Los activistas denuncian maniobras intimidatorias como el acoso de buques militares, el sobrevuelo de drones y el bloqueo de comunicaciones. Por su parte, Israel ha calificado la misión de yihadista y asegura que cuenta con apoyo de Hamas, acusación rechazada por la flotilla que reivindica su carácter exclusivamente humanitario. La misión partió hace un mes desde Barcelona con barcos de distintos países y afronta ahora la fase más peligrosa de su travesía, mientras la crisis humanitaria en Gaza se agrava con más de 66.000 palestinos muertos desde el inicio de la ofensiva israelí. Se trata de la ciudad israelí de Sderot, situada a pocos kilómetros de Gaza, donde la vida cotidiana retoma su curso paulatinamente casi 2 años después del ataque del 7 de octubre de 2023. Cuando militantes de Hamas irrumpieron y mataron a 70 personas. Y es que los residentes guardan memoria del asalto de 2023, cuando los milicianos recorrieron sus calles en vehículos y a pie,
disparando contra viviendas y coches. Muchas familias sobrevivieron refugiadas en sus hogares. A día de hoy, funcionan con normalidad las escuelas, los restaurantes y el transporte público, aunque el eco de los bombardeos israelíes sobre el enclave palestino se escucha de manera constante en la ciudad. Las autoridades locales aseguran que la seguridad ha mejorado, pues los cohetes lanzados desde Gaza, frecuentemente al inicio de la ofensiva, han disminuido considerablemente, en gran parte por la defensa israelí. En este escenario, algunos habitantes aseguran sentirse más protegidos con la fuerte presencia militar. Incluso turistas y colonos acuden a un mirador cercano para observar los ataques hacia Gaza. La población infantil, sin embargo, carga con secuelas emocionales. Docentes y familias señalan un aumento de la irritabilidad, problemas de conducta y afectaciones en la salud mental de niñas y niños tras los ataques. Tareas de rescate en el centro de Filipinas tras un mortal terremoto de magnitud 6,9. El sismo sacudió el norte de la isla de Cebú la noche del martes y las autoridades daban cuenta de al menos 69 muertos. Las labores durante la noche se vieron dificultadas por la oscuridad y las 379 réplicas reportadas por el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología. Estamos en una carrera contra el tiempo. Estamos hablando de vidas humanas. Como socorristas, esperamos poder sacarlos con vida. Hasta ahora mi cuerpo sigue temblando por el miedo. Me emociono por el miedo. Me pongo nerviosa cada vez que hay réplicas. Mientras tanto, decenas de heridos llenaban los hospitales. Como medida preventiva y ante las numerosas réplicas, los pacientes fueron trasladados al exterior. No nos maten. Con esa consigna, cientos de indígenas protestaron el martes en la ciudad colombiana de Cúcuta en rechazo a la violencia en la frontera con Venezuela. Ellos son algunos de los más de 73.000 desplazados, según la Defensoría del Pueblo, fruto de la escalada violenta y los enfrentamientos que desde enero libran en la región del Catatumbo, el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de la extinta guerrilla FARC. Pues el pueblo Barí ha salido, digamos, a las calles por el incumplimiento del gobierno nacional en cuanto a los reclamos territoriales que hace mucho pueblo Barí ha reclamado, ¿no? Por ejemplo, hace 5 décadas que el gobierno nacional no le cumple al pueblo Barí, y creo que y por eso es que vemos a nuestras comunidades acá en Cúcuta. Los manifestantes reclamaron al gobierno de Gustavo Petro por no proteger sus territorios de los grupos ilegales, que siembran terror y se enriquecen con el botín de la deforestación, la minería ilegal y el narcotráfico en el enclave fronterizo estratégico. Muchas veces pues los ministros que el señor presidente manda, pues a veces nos dicen un poco de mentiras y no nos quieren cumplir, entonces ya estamos cansados. Los 900 Barí vamos a estar aquí, no vamos a permanecer hasta que tengamos respuesta por parte del presidente y del gabinete ministerial. Petro llegó al poder en 2022 con la promesa de lograr la paz con los grupos armados, sin mayor avance hasta el momento. Los diálogos con el ELN, con fuerte presencia en la zona, están suspendidos desde el inicio de la crisis del Catatumbo, una de las regiones con más cultivos ilícitos de Colombia. Petro prometió mano dura con el ELN y ha anunciado la movilización de 25.000 soldados a la zona fronteriza. También habló de conversaciones con Venezuela para combatir conjuntamente a los narcotraficantes. El gobierno argentino confirmó el martes la detención en Perú de Tony Hansen Valverde, alias Pequeño J, de 20 años y de nacionalidad peruana, considerado el actor intelectual de un brutal triple feminicidio la semana pasada, que las autoridades sospechan tiene vínculos con el narcotráfico. Las autoridades argentinas y peruanas también capturaron a Matías Osorio, de 28 años, ciudadano argentino y que supuestamente actúa como su segundo al mando. El general Zenón Santos Loaiza Díaz, director de investigación criminal de la Policía Nacional de Perú, confirmó en Lima las detenciones. Informaciones compartidas con nuestra similar de la Policía Argentina y bueno, el trabajo de inteligencia desplegado de nuestro personal de la Policía Nacional, especialmente de la Dirección Antidrogas, que conlleva a estas capturas que se han hecho en horas de la mañana del argentino y en horas de la tarde, hace poco del peruano.
En total ya son 9 los detenidos por la tortura y asesinato de Morena Verdi, de 20 años, su prima Brenda del Castillo, también de 20, y Lara Gutiérrez, de 15. Las 3 fueron vistas por última vez el 19 de septiembre. El triple feminicidio y su difusión por redes sociales a un grupo cerrado de usuarios fue un mensaje aleccionador por parte de un jefe narco por un supuesto robo de drogas, según dijo la semana pasada el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso. El crimen generó un fuerte repudio social cristalizado en una manifestación el sábado en la que miles de personas se movilizaron al Congreso Nacional en Buenos Aires al grito de justicia. Ibiza intenta volver a la normalidad tras las peores lluvias en décadas, que obligaron a cerrar playas y escuelas. La Guardia Civil Española informó el miércoles que rescató a 148 personas y que practicó 59 auxilios en viviendas y vehículos afectados. Por su parte, la Agencia Meteorológica Nacional aseguró que las precipitaciones en la isla mediterránea hicieron del martes el día más lluvioso desde al menos 1952. En la ciudad del mismo nombre, la agencia informó que se registraron 254 milímetros de lluvia en pocas horas, más de la mitad de lo que suele llover en un año completo en la zona. La agencia había activado el martes en la mañana una alerta roja, el nivel más alto, por el peligro extraordinario que implicaba la posibilidad de inundaciones y crecidas repentinas de cauces. Pero en la tarde levantó todas las alertas meteorológicas, tanto en esta isla como en la vecina Formentera, ambas partes del archipiélago de las Islas Baleares.